Buenas tardes, iniciaremos. Bienvenidos a la Biblioteca Vasconcelos, bienvenidos a esta su casa. Es el ciclo de conferencias Psicología en la Vasconcelos, nuestra cuarta conferencia con el maestro Jonathan Silva de la Universidad Iberoamericana, y nos va a hablar un poco de la descolonización del aparato psíquico. En noviembre de 2019, Paul B. Preciado fue invitado a hablar frente a 3.500 psicoanalistas en las jornadas internacionales de l'École de la Cause Freudienne de París. Entre otros cuestionamientos, su petición explícita consistió en pedir un proceso de transformación para que el psicoanálisis pueda seguir llamándose psicoanálisis, proceso que consiste inicialmente en preguntarse y cuestionar los discursos que refuerzan la epistémica y políticamente al psicoanálisis como un discurso binario, heteropatriarcal y colonial. Aunque es a partir de este señalamiento puntual que las escuelas de psicoanálisis comienzan a abrir estos temas, son las feministas negras y latinoamericanas quienes ya habían planteado estas preguntas, que no podemos ignorar. La descolonización del aparato psíquico es un trabajo que pretende recorrer estas preguntas y señalamientos para desglosarlos de tal forma que puedan pensar alternativas en la práctica psicoanalítica actual para estar a la altura de la época. Contamos con el gusto de tener la presencia, del maestro Jonathan Silva Miranda, quien es doctorante en psicoanálisis lacaniano con una línea de investigación en autismo e inclusión por el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano, donde también realizó sus estudios de maestría. Es docente titular del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana de los cursos de inclusión y acompañamiento, así como coordinador de la práctica profesional de atención psicológica que se lleva a cabo en conjunto con el albergue para personas de la comunidad LGTB+, Refugio Casa Frida. También imparte clases de maestría en psicoanálisis en la Universidad del Claustro de Sor Juana y en Dimensión Psicoanalítica. Pertenece al Foro del Campo Lacaniano de México dentro de la práctica privada en la que lleva más de 15 años. Jonathan se ha visto implicado en el alojamiento, acompañamiento y recepción de infancias, adolescencias y adultos trans, buscando la creación de espacios seguros para la subjetividad y la escucha. Por favor, un fuerte aplauso. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Gracias y bueno, de verdad gracias por estar aquí. Antes de compartirles lo que escribí, quería decir dos cosas y que tienen que ver con lo que más adelante presentaré, pero quiero comenzar diciendo, y van a ver por qué tiene relevancia después, que hay una gran parte de mí que se muere de vergüenza de estar aquí al frente por muchas cosas, y gracias a las alumnos que vinieron hoy. Les decía, vengan a hacer paro antes de que me quieran gritar cállate Blanca, y entiendo por qué, y parte de la vergüenza viene de ahí, pero denme chance de terminar y ya después si quieren nos vamos a la discusión. Y la otra que también tiene que ver, la otra parte que quería decir es, pensaba mucho cómo dicen que cuando a alguien le toca estar de este lado, ¿no? Para quitarse la vergüenza, la pena o los nervios, tiene que imaginar al público desnudas, desnudos, ¿no? No lo estoy haciendo, o tal vez sí, nunca lo sabrán, pero tiene que ver con esto que vamos a compartir esta tarde. Les cuento que está planeado o planteado para que yo les comparta algunas cosas que traigo acá escritas y que después tengamos gran oportunidad de discutir, de hacer preguntas, de todo esto. Entonces, si por ahí aparece algo, anótenlo y déjenme terminar otra vez y ya después platicamos. Yo entonces titulé esto La decolonización del aparato psíquico. Ahí me faltó porque esto viene después. No sin la vergüenza. Ochi Curiel afirma que si la antropología se decoloniza, desaparece. Esta frase, así de breve, así de contundente, puede hacer temblar a la academia y a sus saberes, porque evidencia la base sobre la que se sostiene el conocimiento de muchas prácticas. Esta afirmación nos hace preguntarnos, al ser nuestro tema de interés hoy, ¿qué pasaría con los psicoanálisis? ¿También desaparecerían? Si el psicoanálisis se decoloniza, ¿desaparece? En septiembre de 2019, en el diario francés Le Monde, uno de los más importantes, se publicó un manifiesto antidecolonial, en el que aparecía la firma, entre otras muchas,
de 80 psicoanalistas que condenaban los movimientos decoloniales. Pedían que las universidades vigilaran, castigaran y hasta persiguieran estudiantes y personas que intentaran sembrar o criticar desde el pensamiento decolonial. Esta acción, la firma de 80 psicoanalistas publicada en un manifiesto en uno de los diarios más importantes en Francia, resulta más problemática y contraproducente de lo que quizás pensaron estos señoros. Su respuesta no es más que la confirmación de un temor a que el modelo clínico que algunos psicoanálisis sostienen se fracture, se caiga, o como diría un comunicado oficial del gobierno de la Ciudad de México, ocurra un desplazamiento hacia el piso. Replicando una vieja fórmula de algunas instituciones psicoanalíticas en las que se evita visibilizar los llamados conflictos internos, replicando un discurso institucional que busca a toda costa diluir la falla, o en el mejor de los casos, desaparecerla. Por ejemplo, cuando la IPA, esta escuela de psicoanálisis, sostenía que no aceptaba en formación personas homosexuales que quisieran devenir analistas por ser una patología o una desviación. Como si esa regla hubiese borrado o realmente prohibido o administrado el deseo de todos los analistas gays y todas las analistas lesbianas que conocemos. Lo único que se lograba con esta posición era un closet capturante y persecutorio, un ejercicio de poder y opresión al interior de la institución. Por eso, para algunos psicoanalistas, los activismos y feminismos decoloniales representan una amenaza. Como si el racismo, la discriminación sexual, de clase y cultural de las instituciones psicoanalíticas solo existieran a partir de ser señalados por estos movimientos. Antes de esto no existen, ¿no? O sea, son los feminismos, las feministas quienes nos vienen a decir, ahí está, y antes no existía. Eso me parece increíble. Por eso es un éxito esta playera que se vende como mercancía del capitalismo, con la frase reinterpretada, lo que no se nombra no existe, que hace obviamente retorcerse a Wittgenstein en su tumba. Bueno, recientemente hasta nuestra presidenta la usó, ¿no? en el discurso. Está bien, hay que nombrar. Preciado lo había advertido años atrás en aquella emblemática conferencia que dictó aquí en México, titulada La muerte de la clínica, donde desde 2013 da cuenta del artefacto biopolítico que instaura los cuerpos heterosexuales al centro como régimen político a partir de la invención de estas verdades anatómicas, como le llaman, hombre-mujer, bajo una apariencia científica que da pie a producciones de subjetividades sexuales. El modelo clínico, dirá Preciado en su diálogo con Foucault, es aquel que se sostiene en la dicotomía de lo normal versus lo patológico. En la dialéctica de lo sano-enfermo, así es como se construye y se piensa el nacimiento de la clínica. Según Preciado, las ciencias cis, valga la homofonía, la psiquiatría, la psicología, el psicoanálisis, entre otras, gestionan biopolíticamente a los cuerpos que clasifican dentro de este pensamiento binario que requiere de categorías inventadas para poder establecer el régimen de lo sano y de lo patológico, para perpetuar ejercicios de poder. Cuerpos desviados versus cuerpos heterosexuales, cuerpos neurotípicos en contraposición con cuerpos neurodivergentes. Hoy, específicamente en esta charla, podríamos agregar a esta propuesta la dialéctica del conquistador conquistado, o algunas clasificaciones de las que Ochi Curiel da cuenta a mayor profundidad. El indio negro versus lo blanco, patrón obrero, civilizado bárbaro, letrado iletrado, sujeto objeto, o lo que conocemos gracias a Quijano como colonialidad del poder. Sin embargo, la tesis más importante, según yo, de la conferencia de Preciado, La muerte de la clínica, resulta de esa denuncia que hace a partir de la intersexualidad, como elemento de quiebre en el modelo clínico.
Y es que la intersexualidad rompe, desde su llamada ciencia, con el binarismo de esa clasificación inventada hombre-mujer. Que los avances médicos irónicamente destruyan el propio modelo creado en el siglo XX genera una resistencia a que no se caiga el sistema heteropatriarcal en el que la ciencia está basada. Ese sistema que es el que tambalea con las denuncias del movimiento decolonial. De ahí que, como dice Pavón-Cuéllar, el manifiesto firmado por estos psicoanalistas franceses en 2019 evidencia que algunas prácticas del psicoanálisis se sostienen en el universalismo de este. El problema es que el universalismo de la herencia freudiana exhibe obscenamente, cínicamente, su participación en el sistema colonial, dirá Pavón-Cuéllar. Incluso asegura que si existimos psicoanalistas freudianos o lacanianos en América Latina es precisamente por el pensamiento colonial, por haber sido países colonizados. El colonialismo, lo sabemos, impuso un modelo de subjetividad. Por eso, los psicoanalistas podemos encontrar a Edipo caminando entre las guerrillas de la selva colombiana o chapaneca, porque nuestro sujeto, el sujeto latinoamericano, tiene un molde colonial. El psicoanálisis, como Freud lo creó, está basado en este sujeto colonial, determinado por los imperativos de la matriz heterosexual europea, que nos domina y captura, dejando la posibilidad de formar parte de, nunca de reconocer la otredad, nuestra diferencia, solo formar parte de. Y abro una cita de Pavón-Cuéllar nuevamente. La universalización colonial continúa condicionando la orientación ideológica universalista del psicoanálisis. La nutre y la sostiene al proveerla de ideas europeas ya universalizadas como las de humanidad, la individualidad, la interioridad psíquica, la familia monógama, la subjetividad que se contrapone a la objetividad o a las referencias opuestas a la realidad y al placer. Es también en 2019, unos meses después de este manifiesto del que venimos hablando, cuando la Escuela de la Causa Freudiana en París invita a Preciado a hablar frente a 3.500 psicoanalistas, como vimos hace rato. Un hombre trans en un cuerpo no binario parado frente a expertos que en un pasado inclusive le habían diagnosticado y patologizado. Por supuesto, fue abucheado al pedir en su discurso que la institución psicoanalítica se hiciera cargo de la actual transformación de la epistemología sexual y de género. Rescato o les traigo aquí algunas frases que podemos ver en este discurso de Preciado, que a mí me parecen de una elegancia y contundencia máximas, ¿no? Y dice, o dijo en su momento, no estoy denunciando aquí la misoginia de Freud, ni el racismo o la transfobia de Lacan. No estoy pidiendo a los psicoanalistas homosexuales que salgan del closet. Son los psicoanalistas heterosexuales los que tienen que salir urgentemente del armario de la norma. No estoy forzando el desvelamiento de posiciones subjetivas privadas, sino el reconocimiento de una posición de enunciación política en un régimen de poder heteropatriarcal colonial. Y por último, bueno, entre muchas otras cosas que dijo, si les interesa pueden buscar, está publicado ya este discurso en ese libro que se llama Yo soy el monstruo que os habla. El psicoanalista es epistémica y políticamente un cuerpo binario, heterosexual y colonial, hasta que no se diga o alguien se atreva a decir lo contrario, ¿no? Esta denuncia, este reclamo que hace Preciado en 2019 también, que recuerda mucho esa pregunta que ponía Monique Wittig en los 70, de decir, no solo quién le dio el saber a los psicoanalistas, sino si podemos pensar el inconsciente fuera de una norma heterosexual, ¿no? Aunque tropicalicemos el psicoanálisis, traduzcamos y aportemos nuevos lenguajes, no deja de estar acotado dentro del pensamiento colonial, y esto tiene implicaciones. Sé que no estoy diciendo hasta ahora nada nuevo, pero me pareció pertinente el recorrido para llegar al punto que quiero exponer con ustedes hoy. Y sobre todo para enfatizar que no se trata de estar en contra o rechazar el psicoanálisis o los psicoanálisis, por el contrario. Creo que se trata de encontrar posibilidades
que reconozcan esas otredades, ese otro al que pareciera le tememos tanto. De lo que debemos deshacernos en el asunto que nos ocupa hoy es del universalismo del psicoanálisis y no del psicoanálisis como tal, subraya nuevamente Pavón Cuéllar. Mejor valgámonos de él, del psicoanálisis, para decolonizarnos. Preciado propone por último y concretamente, dice: frente a un psicoanálisis despolitizado, propongo una clínica radicalmente política que comience con un proceso de despatriarcalización y descolonización del cuerpo y del aparato psíquico. Una mutación del psicoanálisis a la altura del desafío histórico y del cambio de paradigma que estamos viviendo. Aníbal Quijano propone el término colonialidad. Este concepto explica la vinculación del proceso de conquista de las Américas y el establecimiento de la economía capitalista como parte de una misma causa histórica. Como un mismo nudo, diríamos en psicoanálisis. La colonialidad es una exterioridad constitutiva de la modernidad occidental. Por su parte, María Lugones, desde su concepto Sistema Colonial de Género, criticó la lógica categorial dicotómica y jerárquica central para el pensamiento capitalista colonial que devino de la separación entre lo humano y lo no humano. Entendiendo lo humano como el hombre, específicamente, por supuesto, blanco, moderno, europeo, burgués, colonial, heterosexual, cristiano, asumido como civilizado, y los pueblos indígenas y africanos esclavizados, es decir, los colonizados, considerados como no humanos. Se asume que hay pueblos, comunidades y personas que no tienen la capacidad de autodeterminarse. Esta distinción, que desde la opresión separa las vidas habitables de las que no lo son, como lo piensa Butler en Deshacer el Género, o como lo describió Lévi-Strauss a partir de la analogía de la repartición de la carne al matar una vaca, ¿no?, en esas comunidades. De este modo, las mujeres colonizadas, para Lugones, no eran mujeres. De la misma forma que Monique Wittig lo denunciaba a finales de los años 70. Un sistema basado en el pensamiento heterosexual se apropia de las mujeres como clase e invisibiliza a las mujeres lesbianas y demás disidencias sexuales y, por supuesto, a lo considerado no humano. Para la matriz heteropatriarcal europea, las mujeres no existen, cosa que no tiene nada que ver con el axioma de Lacan de la mujer no existe. Sin embargo, son precisamente estas mujeres negadas las que nos permiten dar cuenta de la otredad que plantea la decolonialidad. Estas mujeres, dirá nuevamente Ochi Curiel, nos han permitido entender la importancia de la lucha comunitaria para enfrentar los efectos de todos los sistemas de opresión. Como sabemos, el feminismo decolonial no se trata de una propuesta salida de la academia. Es producto de la construcción colectiva, de activistas y pensadoras que se nutre de saberes afros, indígenas, populares, autónomos, lésbico-feministas, discas, y que tiene impacto no solo para las feministas, sino para sujetos múltiples que han padecido los efectos de la colonialidad por no haber tenido privilegios de raza, clase, sexo y sexualidad. De ahí que el objetivo de la nueva casa de brujas neoliberal sean los colectivos feministas homosexuales, transexuales, indígenas o negros que encarnan en el imaginario conservador la posibilidad de una auténtica transformación micropolítica, dice Preciado en un libro que les recomiendo de Sueli Rolnik, Esferas de la Insurrección se llama. Y es que justo evidenciando lo humano y lo no humano, las vidas habitables de las que no lo son, las personas que existen para el sistema de las que se quedan fuera, es que podemos preguntarnos qué implicaciones tiene para el psicoanálisis. En otras palabras, ¿quién o quiénes han existido para el psicoanálisis?
¿Quiénes importan? ¿A quiénes reconocemos desde los psicoanálisis como sujetos? La propuesta decolonial busca deconstruir jerarquías hegemónicas y encontrar espacios para la otredad. En teoría, el psicoanálisis o los psicoanálisis también. ¿Por qué en la práctica no se vive así? ¿Por qué hay estas denuncias? ¿Por qué se nos acusa? ¿Por qué insistentemente aparecen estos reclamos? ¿Por qué llevamos décadas recibiendo críticas como las de Preciado, ¿no? En la experiencia analítica hay un oprimido, que es el psicoanalizado, cuya necesidad de comunicar se explota, decía Wittig en 1979. Al psicoanalizado no le queda más elección, si no quiere romper el contrato implícito que le permite comunicarse del que tiene necesidad, que intentar decir lo que se quiere que diga. Y es que más que seguir rumiando estas críticas a manera de goce, habría que darles el eco necesario para salir de ese tan trillado discurso acusatorio. En este ensayo, al que ya he hecho tanta referencia, en este ensayo de Wittig, El pensamiento heterosexual, es donde hay una pregunta concreta que les anticipaba, que en mí resuena a manera de corte. ¿Quién les ha dado a los psicoanalistas su saber? Como se dijo hace rato en mi presentación, o ese egómetro que es la reseña curricular, o como se nombra desde el decolonialismo, el privilegio epistémico, doy clases en un par de universidades. Es algo que disfruto mucho cuando logramos construir en conjunto. Al escuchar los ensayos o análisis de lectura de las estudiantes, muchas veces me topo con esta fantasía de cómo van a escuchar en la clínica el fantasma de sus analizantes, ¿no? Entonces escriben así de, ay, ¿cómo va a aparecer el lapsus que desenrede todo? ¿Cómo va a venir esta cosa que haga que un análisis sea un análisis, ¿no? Veo que para muchas y muchos hay una expectativa de poder topar con esas formaciones del inconsciente que armen el caso. Y así, desde la interpretación y las intervenciones, hay análisis. Lo importante, me parece, será romper con eso y asegurar que la teoría nunca preceda a la experiencia analítica. Lo sabemos. Sin embargo, me preocupa entender que si hay un marco predeterminado para pensar la experiencia analítica, un marco colonial, que quizás este saber del psicoanálisis, aunque está repleto de metáforas y analogías, es un saber difícil de trasladar sin que se convierta en una exigencia o ejercicio de poder, como se ha denunciado por estos movimientos feministas decoloniales. La mayoría de las y los analistas, hoy en día tenemos un recorrido que viene de la psicología, ¿no? Además de sumar eso, venimos de la psicología. Afortunadamente cada vez hay más psicoanalistas que no vienen de la psicología y eso se agradece y enriquece muchísimo la discusión, pero la mayoría, por lo menos que me ha tocado compartir, venimos o estudiamos psicología, ¿no? Porque parece que ese es el camino. Y eso pues, también tiene implicaciones en este marco, ¿no? Se vuelve difícil salir del dispositivo colonial capitalista del que surge la psicología. Necesitamos, como ya se ha dicho, de un proceso de despatriarcalización y decolonización para romper con los orígenes de opresión colonial y sexual que surgen, de la que surgen las terapéuticas. Necesitamos cuestionarnos quién nos da el saber, pero también a quién o a quiénes les damos ese lugar de sujetos. Lacan, en la década de los 60, propone de manera puntual una subversión del sujeto, a partir de repensar la dialéctica del deseo. Se servirá del cogito cartesiano, pienso luego existo, para proponer un viraje. Este pienso luego existo es prácticamente la base del colonialismo europeo. Dussel dirá en algún momento, pienso, luego conquisto. Y es que ese existir determinado por la posibilidad de pensar, de quién o quiénes podían pensar, es lo que perpetuó un sujeto colonial.
Por eso, preguntarnos a quién o quiénes ha escuchado el psicoanálisis ya tiene un primer filtro que radica en quienes tuvieron la oportunidad, el privilegio de existir, de ser humanos, muchos hombres blancos, cis, algunas mujeres de la realeza y muchas histéricas. Por esto, la subversión que propone Lacan no es cualquier cosa, pero habría que sostenerla y llevarla hasta las últimas consecuencias. La fórmula que permite subvertir este cogito cartesiano queda en un despeje matemático, de eso que habló Carlos en algún momento, que anuncia: ahí donde pienso, no soy. Y es un lapsus, ¿verdad? Ahí donde no pienso, soy. Fue un lapsus. Ahí donde no pienso, soy. Esto entonces genera la posibilidad de una clínica decolonial. ¿Por qué no se vive así? ¿Por qué se sigue acusando al psicoanálisis de perpetuar un sistema colonial? Ya lo dijimos, pero vale la pena repetirlo, porque no es con el psicoanálisis con quien tenemos que luchar, creo. Habrá que ir más allá para garantizar no un espacio decolonizado en la teoría, sino un espacio que aloje otredades, diferencias inconscientes decoloniales, deconstruides, sujetos transformadores micropolíticos. No hay fórmulas, pero sí hay un camino recorrido por varias teóricas o activistas. Me gusta encontrar tanto en Sueli Rolnik como en Rita Segato una fuerte apuesta por no renunciar al deseo en su ética de afirmación de la vida. Una ética incluso nombrada ética del otro. Ser ético es acoger la interpelación del intruso, del diferente, en el nosotros de la comunidad. Acota Segato. Además, nos da una visión hermosa de la tarea de algunas ciencias humanas. La tarea no es dirigir nuestra mirada hacia el otro con la finalidad de conocerlo, sino la de posibilitar que nos conozcamos en la mirada del otro. Es decir, decolonizar el aparato psíquico es una intervención en acto también. La decolonización tiene que ver con poder contarnos la historia desde otros lugares, rehistorizar como hacemos en la clínica. Tenemos varios registros por decolonizar, pero considero que el registro de la clínica es al que quizás podamos comprometernos para buscar generar efectos. La teoría y la política psicoanalítica se encuentran cuestionando y preguntándose por las posibilidades para dar lugar a otras escenas, a otredades. Requerimos desde la clínica procurar espacios que también brinden esas posibilidades. Desde el psicoanálisis, los psicoanálisis, romper con imposturas, con pensamientos arraigados que determinan sujetos, implica cuestionar y derrocar imperativos del gran otro que se vuelven discursos amo. Diga todo lo que se le ocurra como regla fundamental para el psicoanálisis, ¿no? Cuando alguien llega, lo primero, bueno, entre muchas otras cosas, pero lo primero que nos dicen es: diga todo lo que se le ocurra, ¿no? Usted asocie libremente, pero hay una parte que falta agregar a esta regla fundamental y que a veces nos saltamos, porque Freud aclara además: diga todo lo que se le ocurra y note que tendrá la tentación de decirse: esto o esto otro no viene al caso, o no tiene ninguna importancia, o es disparatado, y por ende no hace falta decirlo. Nunca ceda usted a esa crítica. Dígalo a pesar de ella, y aún justamente por haber registrado una repugnancia al hacerlo. Repugnancia que también se ha traducido por vergüenza. La vergüenza hoy más que nunca nos importa, porque encontraremos ahí una posibilidad para decolonizar el aparato psíquico en acto, desde nuestro quehacer, la clínica. La vergüenza, en tanto afecto, resulta estructurante, tiene una relación directa al ser. Primero tendríamos que distinguir y diferenciar la vergüenza de la culpa. La vergüenza, a diferencia de la culpa, no se relaciona a una acción, sino al ser. Por eso la vergüenza es incurable.
Esto dice Manuel Hernández. A lo largo de la historia, cuando hemos querido dar cuenta de lo humano, ha aparecido la vergüenza. Hay algo en la vergüenza que nos muestra al sujeto y su deseo. Conocemos historias de héroes avergonzando a los dioses por desobedecerlos y no actuar conforme a su destino. El Antiguo Testamento está repleto de escenas y referencias a la vergüenza que sabemos son utilizadas como adoctrinamiento desde la culpa religiosa. La misma Grecia se sostuvo frente a la dicotomía del honor frente a la vergüenza. Parece que la vergüenza aparece cuando el honor y la valentía se desvanecen, ¿no? Y pienso en Grecia, pero pienso en Japón actualmente, ¿no? Esto del honor y la vergüenza y cómo se va manejando tiene un lugar importantísimo en la clínica. En la filosofía, la vergüenza ha sido también motivo de estudio y tema valioso para el pensamiento de lo humano. Hegel, al pensar la dialéctica del amo y el esclavo, tuvo que reflexionar sobre la sumisión y el dominio en las relaciones, siendo imposible no pensar la vergüenza. Y dice Hegel, porque el sentimiento de vergüenza es prueba del apartamiento del hombre de su vida natural y sensual. Las bestias nunca llegan tan lejos en esa separación y nunca sienten vergüenza, ¿no? Entonces, cuando decimos que nuestro perrito está avergonzado porque deshizo el papel de baño, Hegel dirá que no es vergüenza, que eso se lo estamos poniendo nosotros. Esta separación que hace Hegel del mundo animal y del mundo de los hombres permite dar cuenta que en tanto seres hablantes no podemos escapar de ese afecto primario que reside en nuestros cuerpos y que nos coloca en el orden del deseo, algo de lo que nos hace sujetos. Por su parte, Nietzsche también habló de la vergüenza, colocándola en un lugar que para el psicoanálisis no puede pasar indiferente, la mirada del gran otro. Por eso les decía que si nos imaginamos aquí desnudas y desnudos, ya estamos colocando algo del registro de la vergüenza, ¿no? Porque la mirada siempre va a jugar, ¿no? como esa sanción. En Así habló Zaratustra, Nietzsche describe la forma en que Dios observa a la humanidad. Y dice, veía con ojos que lo veían todo, veía las profundidades y motivos finales del hombre, toda su fealdad y oprobio escondidos. Su piedad no conocía la vergüenza, se deslizaba hasta los escondrijos más sucios. Y es que la vergüenza tiene que ver con la mirada del gran otro. El ser mirado genera vergüenza, pudor. El ser mirado nos deja en un estado de vulnerabilidad, de desnudez. Incluso si revisamos la etimología de la palabra vergüenza, encontraremos que proviene del griego aidoia, ¿lo dije bien? Que precisamente hace referencia a los genitales o a la diosa que lleva el mismo nombre y que está relacionada con el pudor, el honor y la dignidad humana. Resulta evidente en este recorrido que la vergüenza es esencial para la experiencia humana. Para Sartre es evidente el entrelazamiento de la vergüenza con la propia identidad, y además lo piensa de manera dolorosa. Y dice Sartre, consideremos por ejemplo la vergüenza. Es una percepción vergonzosa de algo y ese algo soy yo. Me avergüenzo de lo que soy. Así pues, la vergüenza hace realidad una relación íntima de mí conmigo mismo. A través de la vergüenza he descubierto un aspecto de mi ser. Reconozco que soy como el gran otro que me ve. Freud habló de la vergüenza también, sin embargo, nunca la situó de manera central para pensar el psicoanálisis. En cambio, Lacan, por su parte, sí coloca la vergüenza o tiene un lugar medular para pensar al sujeto en falta. Nos dice en el seminario del reverso del psicoanálisis, quisiera que se den cuenta de que un punto esencial del sistema
es la producción, pero la producción de vergüenza. En este seminario, el reverso del psicoanálisis de 1970, Lacan va a plantear la vergüenza como el agujero donde brota el significante amo. Ahí, donde aparece la vergüenza, aparece una exhibición, una exposición de la falta. Ese sistema de producción de vergüenza que menciona Lacan no es más que el discurso heteropatriarcal, colonial, sirviéndose de la vergüenza para reproducirse y perpetuarse. El poder hegemónico apela a la vergüenza para sostener su vigencia en los sujetos. La vergüenza dejará al esclavo sumiso frente al amo, al dominado inmóvil frente al opresor. Es precisamente en esa operación donde Lacan advierte que puede brotar el significante amo que deja capturado al sujeto. De ahí que Lacan diga que el psicoanálisis es un ontologie, pues en él se trata de decir, logos, la vergüenza que produce en el analizante los efectos del discurso amo. Este ontologie al que se refiere Lacan no estamos hablando de la ontología, sino que es un neologismo que inventa en este seminario, ¿no? Donde ontologie lo escribe con H para condensar, por un lado, la ontología con la vergüenza, el honte en francés, honte. Por eso ontologie lo escribo con H. La vergüenza aparece entonces como incurable. De la misma manera que no es posible curarse del ser, tampoco es posible curarse de la vergüenza, y el sistema hegemónico, que parece intuirlo, explota y robustece esa vergüenza. Esto es una cita de Manuel Hernández nuevamente. Al pensar los 4 discursos, Lacan elaboró para el discurso amo como agente que lo que produce es el objeto A, es decir, el discurso del amo va a producir el objeto A, que es algo que en psicoanálisis lacaniano nos importa. De esta manera, la vergüenza, el objeto A en posición de producción, va a aparecer también como el reverso del psicoanálisis. Es decir, mientras el discurso amo produce esa vergüenza como objeto A, el discurso psicoanalítico va a colocar al objeto A en contraposición, exactamente del lado opuesto, como agente. Esto es muy psicoanalítico y si alguien después tiene una pregunta, a ver si se puede resolver. Sin embargo, es bien importante pensar cómo el discurso amo lo que va a generar es esa vergüenza, ¿no? Como producción, es lo que va a perpetuar, lo que lo sostiene. En cambio, el discurso del psicoanálisis o el discurso psicoanalítico va a hacerse de ese objeto A, podríamos decir hoy de esa vergüenza, para poder salir de él, ¿no? Y no quedar capturado. Es decir, mientras el sistema heteropatriarcal colonial requiere de la vergüenza y de la opresión para sostenerse, el psicoanálisis busca desde la vergüenza poder dar cuenta del deseo del sujeto. Somos hablados, somos nuestro deseo. Donde aparece el deseo, aparece el sujeto desnudo. Si en la clínica surge la vergüenza, ahí podemos encontrar algo del deseo. Si hay algo que hace avanzar en un análisis, es poder hablar de las cosas que provocan vergüenza. Se dice fácil, pero a veces toma años poder hablar de eso que provoca vergüenza, ¿no? Y esto es impresionante en la clínica y me da gusto que haya caras diciendo sí, porque a veces llegan analizantes que dicen, es que quiero hablar de algo, pero todavía no puedo, ¿no? Me cuesta, me falta poder llegar ahí, y no tiene que ver, obviamente, con confianza o con otras cosas, tiene que ver con esto, ¿no? Con poder hablar, incluso hay quien plantea eso que se odia de sí mismo, ¿no? Pero ahí es donde los psicoanalistas, las psicoanalistas, tenemos que tirar hilo para encontrar algo del deseo. ¿Es función del analista avergonzar, entonces? O sea, ¿nos toca avergonzar? ¿No? ¡Qué horror! Espero que no. En absoluto. El analista debe conservar su lugar de analista, advertido y alertado de la posibilidad de ejercer poder desde la transferencia, ¿no? O sea, a mí me parece que si
hiciéramos este ejercicio de avergonzar al analizante, estaríamos en otro lugar. El analista debe abstenerse no solo de generar vergüenza, sino de no caer en un lugar de salvador blanco que dejaría al analizante capturado en el sistema colonizador del que buscamos salir, ¿no? O sea, si yo llego y te digo lo que debes de hablar y además te provoco vergüenza, pues estoy en otro lugar. Es solo en ese lugar del no saber que el analista puede justo propiciar que el analizante consiga hablar de su vergüenza. Poder nombrar algo que le da vergüenza al otro aparece como un acto subversivo de amor. No se trata de avergonzar al otro, sino de acompañar a que algo de la vergüenza pueda trascenderse. La vergüenza no se cura como si fuera una enfermedad. En cambio, es preciso curar de ella, en el sentido de cuidar de ella. Se trata de darle alguna inscripción a esa modalidad de ser que bajo la óptica del discurso dominante es una falla. Es una cita de Manuel Hernández. Es buscar que en la clínica algo de la vergüenza apunte en la dirección de la cura. Que esa falla que constituye al sujeto pueda analizarse para no quedar capturados en la complicidad. Para el psicoanálisis, la vergüenza no tiene que ver con el perdón. O sea, tampoco. Ese es otro lugar que no tendríamos que tener, ¿no? O sea, no somos sacerdotes. Tiene que ver con un saber hacer con la falta. En vez de rechazar esa vergüenza, aprender a hacer con ella. Podríamos decir, como chiste geek de psicoanalistas, ir más allá de la vergüenza, ¿no? Ir más allá de la vergüenza. Casi ya voy a ir cerrando lo que escribí, pero tengo también ahí otros planteamientos. Pero en esta investigación de la vergüenza me topé con una frase de Nietzsche que ha resonado mucho para mí y nos plantea una pregunta y una respuesta y dice: ¿cuál es el signo de que se ha adquirido la libertad? Y se responde: no avergonzarse ya de uno mismo. Vivimos tiempos de muchas exigencias. Los imperativos neoliberales nos piden producir y no fallar en el intento. El costo de apostar por el deseo desde la diferencia viene acompañado no solo de vergüenza, también de expulsión y aislamiento. Las disidencias sexuales, gays, maricas, lesbianas, bisexuales, trans y queers, las mujeres racializadas, las personas con discapacidad, quienes viven con VIH, las personas que pertenecen a grupos originarios y una gran lista de grupos y comunidades ocupan el peldaño más bajo dentro de la jerarquía de la matriz heterosexual. Encarnan, o me atrevo a decir encarnamos como hombre gay, la vergüenza social. Somos la evidencia viva de la falla. Somos esa dimensión que el sistema no tolera y que requiere castigar o dejar fuera por completo. Somos a quienes el amo requiere oprimir. Desde la vergüenza, para sostener su discurso y perpetuar su violencia. Una forma de convivir con esta vergüenza, de ya no avergonzarnos, de saber hacer, es encontrar comunidad. Eso que Foucault describe en la hermenéutica del sujeto y que nombra como una estética de la existencia. Tener el privilegio y la capacidad de optar por la forma de vida que uno elige puede encontrar una posibilidad entre quienes también han tenido que elegir y buscar formar así comunidad. Como las colectivas que encuentran en el orgullo una posibilidad de vida, que no se rige por la tradición o las exigencias, sino que brinda posibilidades de habitar y legitimar desde la dignidad las propias vidas, los propios cuerpos. Quien opta por esta forma ética, que es practicar una estética de la existencia, lo hace en función de su deseo, al que no está dispuesto a traicionar. En suma, no está dispuesto a traicionar su propio ser. Como cuando uno atraviesa un análisis. Ese es el lugar del psicoanálisis, acompañar al sujeto a apostar por su deseo, ese que tal vez la vergüenza puede revelarnos. El lugar del psicoanálisis también será regresar la voz y la capacidad de contar la historia, su historia, a quienes históricamente no han tenido esta capacidad.
¿no? Y bueno, con esto termino el escrito, pero también no quería dejar fuera como antes de pasar a las preguntas, no quería dejar fuera también algunas pequeñas cosas que bueno, es que no puedo llamarles ni siquiera recortes clínicos, pero sí me quedo pensando mucho cómo aparece la vergüenza en la clínica, ¿no? Cómo aparece la vergüenza y cómo cuando digo aquí teóricamente y muy bonito devela algo del deseo, pues eso es pura teoría, ¿no? Porque si yo les hablo de la vergüenza, por ejemplo, que se escucha en la homofobia interiorizada, está difícil encontrar el deseo, o sea, no es una cosa así de, claro, ahí está, pero sabemos que aquel que puede venir a hablar de ese, vamos a decirlo así, de ese odio que se tiene a sí mismo por ser quien es, ¿no? Por ser gay, algo ahí, algo de esa dificultad aparece o tenemos que, como decía hace rato, no soltar el hilo, porque es ahí donde vamos a encontrar posibilidades para romper estos discursos capturantes, ¿no? El fin de semana un amigo que estaba llorando mucho me decía, es que me da vergüenza que me veas así. Y yo decía, y no en el lugar de analista, es un amigo, yo decía, todo lo contrario, ¿no? Eso nos acerca, o sea, gracias por dejarte ver así, pero es bien difícil cuando hay algo de la vergüenza que nos atraviesa, ¿no? Sí, pensaba aquí una frase que alguna vez dijo una paciente y que ahí es donde tendríamos que escuchar y darle posibilidad de historizarse, pero esta mujer trans decía, y además es una frase que está por ahí en un documental que le hicieron, que le copiaron, no lo sé, pero que dice, ¿quién va a amar a un hombre con peluca? ¿No? Y esa frase da para hacer del análisis o sea, una cosa para desenredar, para encontrar, para poder sacar, ¿no? Por ahí podría contar las veces que he escuchado también en algunos analizantes, pacientes o quien viene al consultorio, varias veces han dicho, como te ven, te tratan. Esa es una frase que creo que todas aquí hemos escuchado, ¿no? Como te ven, te tratan. Pero ¿qué implicaciones tiene cuando eso se vuelve una sentencia para el sujeto, ¿no? Cuando eso aparece justo como un discurso que le captura y que le obliga a posicionarse frente a eso. Como te ven, te tratan. Decía uno de estos mismos pacientes que utilizaba esta frase, decía, es que mi mamá siempre me ha dicho, la pobreza no está peleada con la limpieza, ¿no? Y entonces, bueno, a manera de chiste, pero ya se imaginarán el trastorno obsesivo compulsivo que tenía, ¿no? O sea, limpia sus tenis diario, plancha, o sea, porque la pobreza no está peleada con la limpieza. ¿Qué hay en eso, no? ¿Qué hay en eso que además tiene un orden casi transgeneracional de la vergüenza activándose, ¿no? Dejándonos capturadas ahí en ese discurso amo? Entonces, bueno, gracias por no gritarme a la mitad de la conferencia y gracias por dejarme terminar con esta propuesta, porque me parece que tendríamos que poder estar hablando de la vergüenza desde el psicoanálisis para tratar de romper algo de esto, ¿no? Si fui un poco tramposo al decir la decolonización del aparato psíquico, me encantaría tener más respuestas hacia allá, pero como dije en esta lectura, creo que en donde sí podemos incidir hoy más es en la clínica y por eso es que es la propuesta de hacerlo desde la vergüenza. Pero muchas gracias y ahora sí abramos la discusión y las preguntas y listo. Si no mal recuerdo, el libro que recomendaste es Las esferas de la insurrección. Sí. Fíjate que con esto de la decolonización me pongo a pensar en algo que es completamente anacrónico, pero que estamos viviendo y es terrible, que es la cuestión de Israel contra Palestina y Líbano. Y ver cómo los están armando a Israel hasta los dientes, ¿no? Alemania, Inglaterra, obviamente Estados Unidos y Francia, y ver cómo incluso se nos pide, por ejemplo, Hollywood pide que no se posicionen, que no estén en pro de Palestina o de Líbano, o incluso instituciones académicas que también
piden que no se tome una posición o prefieren como no ser tan incróspito en ese aspecto, ¿no? Y quería preguntarte, ¿es válido querer posicionarse frente a una situación como la que estamos viviendo actualmente, en donde pareciera que estuvieran armando a los nazis para acabar con los judíos? O sea, algo completamente incomprensible. Bueno, no sé si sea tan incomprensible, difícil y doloroso de procesar, sí, pero más allá de dar una respuesta que no la tengo política, creo que mencionas algo importantísimo que tiene que ver con el posicionamiento, ¿no? Porque el posicionamiento, si lo pensamos incluso con este recorrido que propongo hoy, tiene que ver con la posibilidad del sujeto para enunciarse, para pararse, para esto, ¿no? Esta propuesta de saber hacer. Yo recuerdo que en su momento, y quizá hoy ya es un museo cuestionable, pero en una de las primeras salas del Museo de Tolerancia había unos trípticos, ¿no? Que estaban construidos a manera pues como de pirámide, así de 3 caras. Que hablaba de la indiferencia. Que hablaba justo de los posicionamientos, ¿no? De estar a favor, en contra, y sabemos que lo que sí podemos dar cuenta desde estos discursos de opresión es que no existe una posición neutral, ¿no? Que esa supuesta posición neutral que nos han vendido siempre, invariablemente, va a favorecer, ¿no? Al opresor. Eso es indudable, pero me parece bien importante que tú rescates esta cuestión del posicionamiento subjetivo, porque ahí sí estamos obligadas, ¿no? A pararnos frente a nuestra falta y nuestro propio deseo, lo cual tendrá consecuencias como poder enunciar. Bueno, gracias. Sí, buenas tardes. Me dio la impresión de que hablas del amo como si él no tuviera vergüenza. Claro que la tiene, ¿verdad? Y me parece que es no tener dinero. Gracias, sí, sin duda. Habría que... Porque además esto es muy interesante, ¿no? El amo no se va a meter con la vergüenza porque ahí es donde puede jugarse, o sea, donde además puede capturar más. Pero sí, claro que también hay esa vergüenza del amo. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, sabes, también me recuerda la frase de puedes mirar al abismo, pero el abismo mira hacia ti. Juzgas desde el discurso de amo, pero a fin de cuentas al avergonzar al esclavo, también el amo sale con el propio juzgarse, ¿no? ¿Sabes? Con todo el discurso que brindaste, bueno, no sé si referirme a ti o a usted, pero hay una cierta frase que me recuerda, bueno, hay una canción que tiene esta frase que dice que es casi en la naturaleza del tiempo que las nuevas generaciones vienen como un pecado. ¿A qué se refiere? Bueno, las nuevas usanzas, las nuevas generaciones, las nuevas palabras, las nuevas formas y modas, etcétera, casi son vistas como un pecado por las generaciones pasadas. Yo recuerdo mucho en mi último trabajo, ejercía la clínica con adolescentes en preparatoria. Y los adolescentes son maravillosos porque tienen ideas a veces muy... podemos verlos como que demasiado explosivo, demasiado radical, pero también tienen mucha creatividad y muchas formas de relacionarse y hacer comunidad, algo que ya no se ve. Y algo que veía con muchos compañeros e incluso pues profesores, era cómo también despertaban esta resistencia. Por ejemplo, ante la comunidad LGBT había algunos mentores y profesores que lo veían por la parte de es que es la perversión y hay que ver cómo tratarlo y cómo tratarlo, esa es la palabra interesante, cómo tratarlo. Mientras que otra parte ejercía él, hay que escucharlos y hay que saber qué es lo que hay ahí, qué es lo que quiere expresar esa persona, pero no en pos de corregirlo y que se inserte a la sociedad para que sea productivo en este discurso, sino más bien para que esté en paz la persona consigo misma, ¿no? Cuando mencionabas el no vamos a ser sacerdotes, que cuando una persona, porque también lo experimenté con mis propios consultantes, que llegaban a decir algo que les daba vergüenza, curiosamente muchas veces tenía que ver con
la homosexualidad, la atracción hacia el mismo género o incluso alguna fantasía que está censurada, prohibida por las mismas familias, por la sociedad, etc. Ante la vergüenza también llegué a pasar por ese ¿y qué le digo? ¿Y qué le digo? No le voy a decir está bien, porque si lo haces y algo sale mal o sale bien, la culpa es mía, ¿no? Tampoco es para decirle estás mal, porque es propiciar una censura, es propiciar el cierre del discurso y el seguir explorando qué hay más allá o qué hay en sus orígenes, ¿no? Justamente una mentora que considero una de las mejores profesoras, se llama Leticia, ella me dijo, ¿qué es lo mejor que puedes hacer ahí cuando la persona se está culpando, está llorando o tiene la vergüenza o simplemente ha habido quienes se llegan a golpear en algún lugar del cuerpo mientras mencionan algo? Tú agarras tu caja de Kleenex, le ofreces uno y sigues escuchando. Sin juzgar, sin decir está bien o mal, simplemente puedes decir también, te escucho. Así de simple, ¿no? Pero bueno, es algo maravilloso saber que también hay pues esta salida al discurso que en ciertos ámbitos se puede ver como alternativo, pero a fin de cuentas existe y está ahí y no se le había dado voz. Bueno, eso es todo. No, gracias. Me haces pensar también sí, creo que cuando estamos en formación, ¿no? Por llamarle de alguna manera, cuando estamos practicando o como quieran llamarle a quien tiene su deseo puesto en la clínica, de repente nos cuesta mucho trabajo decir, ¿cómo acompaño? ¿No? O sea, ¿qué digo? ¿Qué devuelvo? ¿Qué devuelvo frente a esto que, como bien dices, pues no le podemos prometer, te va a ir muy bien, tu familia te va a aceptar, porque no lo sabemos, ¿no? Eso sería el mejor de los casos, pero tampoco podemos irnos del otro lado. Pero esto que haces con un gesto de darle una caja de Kleenex, ¿no? Pienso mucho, me toca a veces, bueno, no a veces, supervisar las prácticas dentro del refugio Casa Frida, ¿no? Este refugio para personas LGBT. La mayoría hoy en día, además, con una situación de desplazamiento forzado, sexilio, que podemos llamar hoy en día, y mis alumnas me dicen, ¿qué se hace frente a estas historias? El hecho de este acto de darle una caja de Kleenex o de escuchar, ya lleva ahí algo que tiene que ver con esto que mencionaba yo de dignificar, de darle un lugar a su historia en la historia, ¿no? Ese lugar que le ha sido negado. Digo, les cuento acá, hablando de vergüenza, lo difícil que ha sido para nosotras poder entrarle al acompañamiento psicológico, porque las personas, evidentemente que vienen en las caravanas migrantes, ¿no? No creen que existan personas que quieran oír de su vida, ¿no? ¿Quién va a querer escuchar de mi vida? Y eso evidentemente tiene un trasfondo del que estamos hablando acá. No sé qué pasó. El mío sigue prendido, así. Del que estamos hablando acá, ¿no? Y tiene que ver con eso, con la posibilidad de acompañar y yo ponía acá, ir más allá de la vergüenza, trascender la vergüenza con algo que nos recuerde esa dignidad humana, ¿no? Poder darle ese lugar. Bueno, yo como que de lo que más recuperé, digo, fueron muchas cosas, pero algo que me llamó mucho la atención es como justo esta parte de que muchas veces en el proceso psicoanalítico el psicoanalista puede también tomar el lugar del amo, ¿no? Y creo que también se conjunta con lo que lo que estaban diciendo justo antes de que yo pasara, y que justo también esta visión de yo soy quien nombra lo que te está sucediendo, ¿no? Yo soy quien sabe lo que te está pasando y tú no te tienes por qué enterar de lo que yo estoy entendiendo, ¿no? También por otra parte, como esto de la universalización desde, o sea, como bien se mencionó, ¿no? En la Sierra de Chiapas, pues también podemos ver el complejo edípico, ¿no? Según quién y por qué, ¿no? Se me hace como bien peligroso que muchas veces cuando tenemos una teoría la intentamos encajar en tantos lugares, ¿no? Es como, cabe porque cabe, ¿no? Y el psicoanálisis también como que hacemos esta crítica de Brownstein, de que la personalidad no es como algo que esté definido, ¿no? Pero
por qué para nosotros lo que nosotros decimos sí está bien definido y no desaparece, ¿no? Eso por una parte. Y me pareció... Podemos hacer una pausa ahí, porque si no se me va a olvidar. No, porque esto que mencionas me hace pensar en algo que también quería poner sobre la mesa, gracias, ¿no? En preguntarnos por qué hoy se buscan estos espacios, ¿no? Estas clínicas, por ejemplo, gay friendly, feministas específicamente, ¿no? O sea, y que de alguna manera nos hacen cuestionarnos o nos mueven o producen esta vergüenza que acabas de ejemplificar, pero que al final del día son necesarias, ¿no? Y digo, veo caras también de colegas que no me van a dejar mentir. Cada vez hay más personas diciendo es que estoy buscando un espacio que me garantice poder hablar desde la vergüenza y no pasar por algo que me haga sentir juzgado, ¿no? Desde este discurso. A ver, yo siempre contesto ahí, en teoría todos los consultorios psicoanalíticos tendrían que, pero sí escuchamos, y hoy todavía escuchamos historias. Hace poquitito estaba por aquí un psicoanalista argentino que decía